una retahíla de pensamientos negativos sobre mí que dije, wow, o sea, que hay algo muy heavy que yo tengo que cambiar porque mi hija va a seguir mi ejemplo. Hay más sufrimiento en el estar paralizado que en atravesar aquello que tengas que atravesar para llegar hasta donde tú quieres llegar. Al final yo creo que el problema es que la gente se acomoda en una vida muy mediocre. Hay mucha insatisfacción en la vida, hay mucha gente viviendo vidas que aparentemente, como en la mía en su momento, lo tenían todo o lo tienen todo, pero no saben disfrutarlo o no saben verlo. La vida es un mundo, o sea, que realmente es un mundo infinito de posibilidades y que tú tienes la capacidad de elegir. Si eres capaz de comprender tu situación y ponerle humor, es un punto de partida brutal. Hoy en Decodificados tengo el placer de conversar con Paloma Tomás Tatay, más conocida como Paloma de Walí. Hace unos años Paloma decidió transformar su vida y dedicarla a ayudar a otros a reconectar con lo esencial. Es la gestora de La Olla de Walí, una casa en las montañas de Valencia donde organiza retiros para escapar del ruido cotidiano y conectarse con la naturaleza. Con una trayectoria que combina el mundo empresarial y la espiritualidad, Paloma comparte ahora cómo encontrar paz en medio del caos, superar obstáculos y descubrir tu verdadero propósito. Paloma, buenos días y bienvenida a Decodificados. Hola, buenos días, Loic. Muchas gracias por la presentación. Bueno, oye, yo no he hecho nada más que presentarte con lo que has hecho de verdad, así que ya el mérito es tuyo. Sí, solo puntualizar que justo mi mensaje es mucho más aterrizado que el de la espiritualidad. Yo creo que a la espiritualidad se termina llegando cuando te metes en el desarrollo personal, pero creo que los primeros pasos muchas veces no tienen nada que ver con ella. Ah, Incluso perfecto. incluso el propósito de vida a veces yo creo que se le da demasiada importancia. Ok, pues vamos a indagar en todo esto y nos vas a dar todos los matices que quieras porque tenemos tiempo. Antes de esto, e incluso de camino a esto, mejor dicho, seguramente, eh, eh, ¿tú crees que se puede tener la vida que uno se había imaginado e incluso así darte cuenta que no estás satisfecha, que algo no encaja? Es que me parece una pregunta buenísima. Por supuesto. O sea, yo llevo montando mi vida tal y como yo necesito que sea, que es algo que va evolucionando constantemente contigo, constantemente. O sea, yo tenía la misma idea de éxito que todo el mundo, ¿no? Al principio, conseguir un buen trabajo, visibilidad, en el que tuviera que ir maravillosamente vestida todo el tiempo para que todo el mundo viera lo súper profesional y súper mona que soy. Y luego llegó un momento en el que empecé a cambiar hacia un lado completamente distinto, que me empezó a llamar, ¿no? Un poco la introspección, el comulgar más con la naturaleza que con el éxito aparente. Hablábamos antes que yo estuve viviendo en París, allí se vive un ambiente muy chic, ¿no? O sea, Totalmente. como mínimo mi ambiente era muy chic cuando estuve viviendo allí. Y yo quería eso. Yo vivía rodeada de amigos que pues trabajan en finanzas, en inversión, en todos de las mejores escuelas de comercio. Y, y yo, pues claro, tiré para allí durante un tiempo. Luego, pues encontré a Juan, que es mi marido y el padre de mis hijos. Y la verdad es que poco a poco, sin que él fuera tampoco, sino que poco a poco los dos, que veníamos un poco de lo mismo, nos fuimos alejando de ese camino y buscando otro tipo de éxito. Entonces yo, por suerte, como tengo esta casa que dedicamos a los retiros, yo ya he pasado mucho tiempo de mi vida. Entonces, esto me había ayudado a estar mucho tiempo sola conmigo, a hacer como pequeños retiros sin saber que lo eran. Y entonces todo ese autoconocimiento de repente me empezó a llamar, ¿no? A decir, pero tú donde encuentras la paz no es en este tipo de trabajos ni de éxito, sino tú donde encuentras la paz es en la naturaleza, o sea, paseando. Yo monto mucho a caballo con los caballos, escribiendo, pensando. Yo siempre he sido de reflexionar muchísimo. Entonces, pues empecé a tirar un poco más por ahí. Y de repente, además, me quedé embarazada y claro, mi trabajo de entonces dejó de encajar. Yo era la persona con más éxito, vamos, a ojos de todo el mundo, responsable de comunicación en una multinacional, cobrando un buen sueldo. Viajaba, lo justo, o sea, no era ni mucho ni poco, era la mano derecha de mi jefe, o sea, todo iba bien. Y de repente dije, vale, ahora me quedo embarazada, a mi jefe no le va a encajar el tipo de maternidad que quiero llevar y además cada vez más me molesta llevar tacones, cada vez más me molesta tener que arreglarme, cada vez más me molesta tener que pintarme. Y
pues no tuve otra que cambiar mi vida. O sea, la cambié y me dediqué al mundo online. Y entonces lo fuerte de esto, Loic, es que yo, si me hubieras dicho de emprender, yo vengo de una familia de mucho emprendedor. O sea, mi padre es autónomo, mis tíos, mi madre fue empresaria, todos. Y yo vengo de una familia en la que todo el mundo me decía, ni se te ocurra emprender. O sea, esto es un sin vivir, no te van a ¿Ah, sí, dejar en vivir. serio? Sí, no te van a dejar vivir. Tú tu sueldo, tranquila, estás muy bien donde estás. Entonces, claro, y además yo ni soy una persona segura de mí misma, ni soy una persona que crea mucho en mí misma, y además soy muy inútil para la tecnología, muy inútil. Bueno, no será tanto porque ahora Pues la eso, tienes que usar. claro, claro. Yo es lo que le digo cuando pido ayuda, digo, a ver, siempre me dicen, pero tú siempre lo sacas. Ya, pero yo tardo 5 horas en sacar lo que tardaría, por ejemplo, mi marido, o sea, que no se mete en nada de esto, ¿sabes? Pero cuando él se mete a ayudarme, en 10 clics me lo ha hecho, ¿sabes? Y yo llevo ahí 5 horas peleándome. Y Entonces, pero tú esto igualmente ha sido una cosa, por lo que entiendo, ¿no? Paulatina con un detonante que fue tu primer embarazo, ¿no? mi primer embarazo fue el detonante de muchas cosas, sí. O sea, evidentemente ya había cierto caminito hecho, ¿no? Ya te decía, pues, de mucho silencio, de autoconocimiento. Pero la verdad es que sí, que quedarme embarazada, o sea, hubo un momento muy heavy de cuando me enteré, de decir, no, no quiero que mi hija sea como yo, pobre bichito que llevo dentro. O sea, Imagínate, pero para un poco, pero tú tenías la vida que te habías imaginado en este momento. correcto, correcto. Y Este incluso así pensamiento, te llegas a decir, yo no quiero esta vida para mi hija. correcto. Y además, lo fuerte es que también, como te he dicho, lo dije en femenino, yo no sabía que sería niña. Pero, Ah, no, pero sin fue el saber que pens- era niña. pero fue un pensamiento muy claro, o sea, ¿cómo decirte? O sea, no fue imagen, fue como una idea muy clara en mi cabeza. Ella, ¿sabes? Estaba ahí, delante de mí. Y esto fue un momento de decir, un momento, si yo tengo la vida que siempre he soñado, la pareja de mis sueños, la casa de mis sueños, la casa de mis sueños no la tenía todavía, perdón, pero bueno, no, estaba fenomenal, vivíamos en Barcelona, en Sarriá, súper bien, rodeados de amigos, teníamos muchos planes. O sea, el trabajo con visibilidad, siempre en eventos que a mí en aquel momento pensaba que era lo que me gustaba. La verdad es que luego me causaba muchos nervios porque yo nunca, como te decía, ¿no? Yo no he sido segura. Entonces, en esos eventos yo lo pasaba muy mal al principio, hasta que cogía como un poco, como que me olvidaba más de mí misma y me integraba en el ecosistema del evento, pues al principio me costaba. Bueno, entonces sí, o sea, fue un momento puntual de decir, aquí hay algo que no está bien y yo no sé qué es. Y entonces empecé a pensar y claro, me di cuenta, pues no quiero que mi hija se preocupe todo, o sea, esté siempre preocupada por cosas. No quiero que viva pensando en el qué dirán. No quiero que viva con tanto miedo. No quiero que, no sé, o sea, un montón de cosas una detrás de otra. Una retahíla de pensamientos negativos sobre mí que dije, wow, o sea, que hay algo muy heavy que yo tengo que cambiar porque mi hija va a seguir mi ejemplo. Yo, Mírate a ti con tus padres, por mucho que te dijeron de no emprender, aquí estás. claro, total, total. Entonces dije, pues tendré que cambiar. Ahora, ¿qué tengo que cambiar? Pues, por ejemplo, pensé, cambiaré mi seguridad, cambiaré el estar siempre nerviosa, siempre pendiente de lo que digan. Pero claro, esto no es tan fácil de cambiar, ¿no? No, no, no. Ahora, mira, yo ahora sé que, por suerte ya sabía en aquel momento, nuestra personalidad se compone de temperamento y de carácter. El temperamento se hereda, es biológico. Yo soy Ajá. nerviosa porque mi madre es nerviosa, porque mi abuela era nerviosa. Entonces, lo bueno es que hay otra parte que es el carácter, que esto sí que se conforma y se moldea conforme tú te tomas las cosas Ajá. y las cosas que te pasan, ¿no? O sea, realmente si vives un trauma, eso va a moldear tu carácter. Y te va a hacer pues más miedoso, más ansioso, lo que sea. Pero la realidad es que eso, como es moldeable, tú lo puedes moldear. Entonces, esto fue lo guay, que yo ya sabía que había una parte de mí que no se podría cambiar, o que, mentira, sí se puede, pero es mucho más difícil, o sea, lleva mucho tiempo y mucho trabajo,
Más que nada porque ya viene un poco, vienes con una predisposición, ¿no? Tal cual, son los genes. Es un poco lo que llaman los americanos el nurture versus nature, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, pues, pero bueno, pensé, o sea, es igual, lo que yo no puedo, o sea, lo que no puede ser es que yo me quede embarazada y que le muestre a mi hija todo ese grado de ansiedad y de nervios en el que vivo constantemente. O sea, esto no es viable. No es el tipo de madre que quiero ser, no es el tipo de ejemplo que quiero dar. Pero esto, Paloma, Entonces, perdón, que te corte. ¿Tú cómo lo sentías en este momento? Porque seguramente había esto se mostraba de alguna manera, ¿no? De cara al exterior, porque si estás muy nerviosa, muy ansiosa, pues yo qué sé, que hayas enferma o esto que nos decías en los eventos, que lo primero cuarto de hora, media hora, pues estabas como desubicada, ¿no? Casi, o hasta que ya puedes entrar. ¿Tú notabas algunas cosas externas o era todo pasaba por dentro y de cara afuera no había nada más? no sé hasta qué punto se nota. Lo ignoro. Pero tú no había, tu cuerpo no te estaba dando señales, pues no sé. Sí, pero como era la vida que yo creía que quería, como era la vida que yo creía que quería, para mí estaba bien. Para mí Ok, estaba bien. Pero mira, Loic, esto es una cosa que me sigue pasando. O sea, quiero decir, yo he aprendido a dominarme, ¿no? Pero ajá. yo antes de un podcast, antes de grabar, y lo digo muchas veces, antes de grabar un podcast, yo lo paso muy mal. O sea, yo, no sé, evito tomar café. Si me ves beber agua ahora, pues ahora, porque aún no estamos en los 10 primeros minutos, luego me tranquilizaré, pero igual me tiembla la mano. O sea, este tipo de cosas siguen estando en mí. O sea, El la temperamento es lo que exposición, decías antes, ¿no? El claro, la temperamento, tu exposición naturaleza. me sigue afectando. Pero ¿qué tengo que...? O sea, para llevar la vida que yo quiero vivir, tengo que pasar por aquí. Bueno, Entonces, tienes una frase pues tuya, hago... si no me equivoco, que es aprender a sufrir sin sufrir, ¿no? ¿Vendría a Exacto. ser esto? Sí. Vendría... Mira, esto podría... Sí, totalmente. Sí, sí. Aprender a sufrir... Sí. Bueno, yo lo que tengo es una secuencia que va de aprender a sufrir sin sufrir. Es verdad, es un... No le llamo formación, pero sí que es un... Es una secuencia de emails que te llevan desde... Bueno, de todas las cosas por las que sufrimos habitualmente. Y hay muchas que no te puedes quitar de encima. O sea, hay cosas por las que se sufren, una pérdida... O sea, eso se sufre y hay que atravesarlo. O sea, parto de la base de que, aunque el budismo diga que el sufrimiento es opcional, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Yo creo que no lo es. Yo creo que el sufrimiento tiene que estar y que está por algo. O sea, al final, en esta vida, llega un momento en el que te das cuenta de que todo es por algo. Bueno, entonces saliendo de ahí, sí, yo sí, sufro lo que tengo que sufrir para llegar a donde quiero llegar, Pero ¿sabes? claro, no te para el sufrimiento. La idea de que vas a sufrir no te impide hacer las cosas, que quizás está ahí el secreto, ¿no? ¿Sabes que me he dado cuenta que hay más sufrimiento en no hacer que en hacer? Sí. O sea, hay más sufrimiento en el estar paralizado que en atravesar aquello que tengas que atravesar para llegar hasta donde tú quieres llegar. Así que hay una frase que sí que digo mucho que es: cuando no hay opción, la decisión es fácil. Es verdad, es verdad. Entonces, Oye, pues sí, al final, si quiero visibilidad, tengo que pasar por podcast, tengo que pasar por contactar gente, tengo que pasar por muchos nos, tengo que pasar por mucha invisibilidad, o sea, por mucha... que la gente me ignore, tengo que pasar por... o tengo que pasar por publicidad, pero eso es más visibilidad todavía, ¿no? O sea, sí, no hay escapatoria. Sufrir no, tienes no que hay sufrir. claro, no hay escapatoria. Si quiero mi negocio, necesito visibilidad. O sea, si quiero vivir de esto, que es lo que me hace feliz, lo que me llena a mí y a la gente que me... no a todos, evidentemente, supongo, eh, pero a muchísima gente que me lee le llena, pues oye, si quiero seguir por aquí no me queda otra. No, no hay otra. Aparte lo has hecho con tu nombre, con todo, y eres la cara, así que no, no, ya te No me metiste queda. tú misma en el sufrimiento. Pero bueno, ya te digo, es que había mucho más sufrimiento en, no sé, en tener que estar en una multinacional cada día de 9 a 7, no ver a mi hija hasta la hora de dormir. O sea, claro, ¿Y esto era una cómo vida fue que este no... proceso cuando tú lo tienes muy claro, casi una epifanía, que es mucho, ya me imagino que me dirás que no, pero esta idea que llevabas dentro y que la tenías clarísima viendo a tu hija, ya que no sabías ni que era hija, pero que ya la veías delante tuyo y no querías que fuera como tú,
¿hiciste algo? ¿Cómo encontraste este nuevo propósito, esta nueva manera de vivir que tú querías? ¿Seguiste algún, bueno, no sé, diste algunos pasos concretos? ¿Fue todo interno tuyo? ¿Buscaste ayuda externa? ¿Cómo lo hiciste? Fue un poco interno, o sea, mm, yo siempre digo que la vida sale al encuentro, o sea, que cuando tú necesitas algo y tienes los ojos abiertos, tienes que poner cierto nivel de conciencia, que yo esto, como te decía, ya lo tenía, o sea, lo tenía por eso de mucha soledad, de mucha reflexión, autoconocimiento, al fin y al cabo. Entonces, cuando yo decidí esto, yo ya había tenido ciertos momentos puntuales en mi empresa en el que dije, yo no sé si quiero estar aguantando este tipo de cosas, de actitudes, de... Bueno, había habido cositas, ¿no? Y entonces al buscar, dije, tiene que haber una salida, o sea, no puede ser ni que tenga que emprender yo poniendo ahí toda la carne en el asador, ni que tenga que estar aguantando a las tonterías. Bueno, no sé, que tenga que ir pasando de jefe en jefe a ver cuál me encaja, cuál no, porque el jefe que Ajá. tenía era un hombre muy sabio, con muchísimas cosas positivas, pero también con muchas negativas. De hecho, lo que vi en mi empresa, que me hizo buscar, o sea, que me había hecho ya ponerme a buscar qué salidas había en el mundo, además de trabajar en una empresa o emprender, fue que, bueno, pues que había una rotación bestial en el equipo. O sea, nadie aguantaba más de un año. Yo estuve Suele 4. ser mala señal esto, ¿eh? Claro. Y aparte yo veía las maneras en las que esa gente salía, ¿sabes? Y no estaba de acuerdo. Yo era la mano derecha de mi jefe y además este señor vino a mi boda, o sea, a este punto de confianza llegamos. Pero, pero ya veía cosas que dije, esto no puede ser, esto no es. Y yo alguna vez se lo he dicho, pero él tenía tan claro sus propias excusas. O sea, evidentemente él no pensaba que actuara mal, pensaba que actuaba con justicia. Para mí era, bueno, o sea, para mí era, lo que se hacía era moving, en toda regla, ¿sabes? A mí también me lo hizo, claro. Ja. Entonces, bueno, yo ya había pasado por ahí, ya había tenido esos momentos de decir, esto no está bien y en algún momento tendré que salir de aquí. Y entonces encontré a Ángel Alegre. No sé si lo conoces, es un tío No. conocido. Bueno, luego desapareció, pero en aquel momento él tenía un blog con un montón que dijo, yo me dejé mi trabajo en Microsoft y hay una manera de emprender que sin poner toda la carne en el asador, ¿no? Hay una manera de emprender sin que duela tanto, que es online. Y dije, joder, pues esto lo tiene un poco todo, ¿no? O sea, yo haciendo esto puedo hacer... em, puedo quizá no ser tan visible, no tener que estar en todas partes, que luego me di cuenta de que era mentira. O sea, al final da igual. Pero como que me dio una mini salida, ¿no? En plan, él se había dejado su trabajo en Microsoft, ganaba más online, encima hacía lo que quería, pues perfecto. Pues ya está. Y entonces, bueno, yo ya empecé a seguirle, pero como de lejos, ¿no? Y entonces yo creo que gracias a él me salió una publicidad en Facebook de otro tío que tenía un curso de afiliación, Ajá. que a ella sí que fue la respuesta definitiva, en plan, afiliación, no tengo que poner mi cara, no tengo que hablar con nadie, solo pongo una web, la posiciono y vendo cosas y gano Y listo. comisiones. Y listo. Y bueno, estuve un año trabajando en ello después de dejar mi trabajo. Fue un desastre, o sea, en un año no conseguí sacar la web. A ese También punto acababa de tener a mi ni hija, ¿eh? arrancaste. No, ni arranqué. También acababa de tener a mi hija. Que no es fácil. Claro, yo trabajaba 2 horas al día, de parte con los nervios que eso conlleva de no duerme, no puedo trabajar, no avanzo. Incluso acabé contratando a alguien que me timó, ¿no? O sea, para que me hiciera la Jo. web, que no me la hizo. O sea, fue un desastre. Y entonces después de un año dije, vale, pero yo llevo un año en esto, yo tengo muy claro que este es el único camino que me queda, así que algo tengo que hacer. Entonces, para entonces yo ya me había dado cuenta de que la web en la que estaba trabajando tampoco iba a funcionar nunca, porque era de equitación, que una de mis pasiones. Pero claro, conozco el mundo de la equitación y no sé cómo no me había dado cuenta de que las reseñas que había en Amazon, que había un montón, eran todas inglesas y alemanas. O sea, lo que pasa es que Amazon me las traducía. Ah, claro. No, aquí no hay mercado para esto. Claro, pero en España no hay mercado. En España el mercado es Decathlon, si eres principiante, y si sabes y ya estás en el mundo del concurso y tal, pues te vas a concursos. En los Y ya concursos ya está. montan sus stands y ahí lo tienes todo. Total, que entonces me di cuenta de que tampoco iría muy lejos con esa web. Dije, pues oye, monto la web de mi casa, porque justo mi padre se había dado cuenta, bueno, mi padre se jubilaba, vio que a mi padre le pilló la 13-14 esta que hicieron
equiparar, que entonces se le quedó una jubilación bastante regulera para lo que él había estado pagando. Ajá. Y entonces dijo, pues algo tengo que hacer porque esta finca las tejas no se pagan solas, ¿sabes? Y entonces se le ocurrió a él, oye, a mí siempre me ha gustado compartir esta finca, todo el mundo que llega dice que paz, esto es impresionante. Pues, ¿y si montó retiros? Y entonces se fue por el barrio a preguntar a un par de sitios que hacían clases de yoga y le dijeron que sí, y ahí empezó un poco a rodar y ya pues no hacemos muchos retiros porque al final mi padre le hace los justos para lo que necesita. Pero sí. Pero Pues, se lo llevas tú y tú ya, y claro, entonces a dije, raíz de pues te hago esto, la ya web. encontraste lo tuyo. Digo, te hago la web y aparte escribo al final sobre un poco lo que me gusta. Entonces, paralelamente, todo esto fue, o sea, al final, insisto, la vida sale al encuentro. O sea, lo de la afiliación me funcionó, llegué a hacer 3 webs de afiliación, me funcionó pero regular. O sea, yo conseguía, yo qué sé, entre 200 y 500 euros al mes, pero claro, yo venía de un sueldo de directora de comunicación, ¿sabes? O sea, esto... Y me volví a quedar embarazada, o sea, queríamos una familia de 3, o sea, eso lo teníamos también bastante claro, mi marido y yo. Entonces, veía que por ahí no podía seguir. Entonces, justo mi marido, no sé cómo, encontró un tío que se llama Álvaro Sánchez, que dijo, voy a empezar a mandar emails y van a ser de pago. Y los emails que mandaba eran tan buenos que la gente empezó a pagarle por los emails. Y entonces, mi marido me dijo, voy a pagarle a este tío por sus emails. Y yo, ¿qué? ¿Tú eres tonto? ¿Cómo vas a pagar por recibir? Pero yo sé que mi marido no es tonto. Digo, a ver, algo tiene que tener. Y entonces me dijo, te los paso y verás que te gustarán. Y verás que sí. Y lo vi y dije, pero si lo que hace este tío es lo que hago yo en mi cabeza todos los días. O sea, simplemente tendría que escribir mis pensamientos y llegar a una conclusión en un tiempo determinado. Y entonces empecé una newsletter. Y de ahí empecé a rodar todo y ahora pues vivo de mi newsletter. O sea, ahora puedo decir que realmente vivo muy bien de mi newsletter. ¿Nos puedes decir más o menos el rango de ingresos que te genera? Sí, entre 2.000 y 5.000 euros al mes. Lo cual, muy bien. ¿Qué Sí. vendes a raíz de la newsletter? Pues no todos los meses, perdón, porque hasta ahora no Ajá. tengo los productos. Yo tengo 3 hijos y los he tenido a todos conmigo el primer año, que era lo que yo quería. Y luego tampoco van 8 horas al cole, porque tampoco era algo que yo quería para niños de menos de 3 años, sino que van pues 6 horas. Entonces no tengo muchas horas para trabajar, ¿no? Ni para crear. Entonces este año ya sí, este año ya tengo ya sí que lo tengo todo completo. Pero hasta ahora pues yo empecé vendiendo una cosa al año, seguí por 3 cosas al año y ahora ya sí que tengo todos los meses, o no, quizá no todos, pero casi todos, tengo algún programa y funcionan muy bien. O sea, lo fuerte es que funcionan muy bien. O sea, ¿son tipo cursos de formación o entrenamientos, aplicación de sistemas o Soy cómo muy lo mala para definirías? poner nombres, pero sí. Tengo 2 cosas a las que llamo guías, porque sí que son guías. Ajá. Una, más que guía, es un planazo. O sea, es un planazo, por ejemplo, es una guía de pareja, porque creo que las parejas se comunican regular y se comunican poco. Puedes decir que se comunican mal. Ya. Sí, o sea, al final sí. Y entonces hice una guía que fue bastante divertida porque cuando le dije a mi marido, oye, tenemos que hacer esto que he creado, y me dijo, ¿en serio? ¿En Yo no he serio? pagado por esto, he En pagado por serio el otro. tenemos que hacer eso. En serio tengo que ahora ponerme a responder estas preguntas que aparte a mí me mola mucho la introspección y el desarrollo personal, pero él es otro tipo de persona, él lo tiene, pero no ha llegado. Él es estoico de nacimiento, ¿sabes? Nunca lo ha necesitado. Entonces, claro, para él esto era un plan, bueno, pues vale, oye, nos lo pasamos, incluso hemos ido a cenar con la guía esa respondiendo preguntas, nos lo pasamos fenomenal. Un camarero nos llegó a decir, sois la pareja más divertida que ha venido a este restaurante. ¿Qué estáis haciendo? Le dije, pues mira, es que es una guía que he hecho yo. Entonces, pues sí, tengo un poco abarco, o sea, yo lo que me he dado cuenta, Loic, es que em, el mundo está muy falto de compasión. O sea, tenemos un problema muy gordo con el individualismo que hay ahora. Eh, no paran de decirnos que la gente que nos cae bien es tóxica, que la gente que nos hace sentir mal es tóxica. ¿No sería más fácil mirarte tú por dentro y pensar, ¿y por qué me afecta tanto? ¿Sabes? Que sí, que hay gente que es desagradable. O sea, yo también tengo esa gente a mi alrededor. Pero si empiezas a mirar un poquito más allá de lo desagradable que es esa persona, verás que realmente lo que hay es mucho sufrimiento detrás.
hay mucho dolor detrás de un mal comportamiento, detrás de un tío antipático que te grita, mucho sufrimiento. Entonces, yo esto también era algo que veía. También me ayudó mucho que en la época del COVID, pues yo no estuve mal, pero tengo amigas muy cuerdas también de mucho éxito, que no tenían niños en casa, o sea, que tenían, joder, por fin tenían el tiempo de hacer todo lo que hubieran querido. Y se volvían locas, claro, te habían quitado la libertad, o sea, al final Ya. es duro. Pero yo lo viví bien, yo lo viví muy bien y tenía una niña en casa y encima nos fuimos a casa de mis suegros porque vivía en un pisito muy pequeñito con una niña, entonces justo al principio mis suegros tuvieron la inteligencia y la bondad de decirnos, veniros a nuestra casa porque como nos cierren os vais a morir en la vuestra. Pero al final no deja de ser una convivencia muy larga en casa de tus suegros. Sí, no es tan fácil, ¿Sabes? no sé si al final ya Que el mis cambio suegros fue son bueno o no. encantadores. No, Sí, mis no, suegros pero no son es el encantadores, tema. pero al final la convivencia es la convivencia. Y tú ya tienes una familia y unas normas en tu familia y una manera de hacer. Y te metes en la casa de otras personas que tienen otra manera de hacer. Y que tú, de alguna manera, con tu marido ya has dicho que estas cosas que había en su casa no las querías. Y te las tienes Ya que sé. tragar de alguna manera, o Claro, tienes te que las tienes que encontrar traer un con consenso tu ahí. hija, no tú, sino con tu Claro. hija. ¿Sabes? Y yo estaba embarazada. Además, Además, sí. Pero claro, yo vi que yo todas estas cosas las llevaba muy bien y que a la gente se le estaba yendo mucho la pinza. O sea, gente muy cuerda, muy inteligente, con mucho autodominio, con una gran espiritualidad, que se estaba volviendo loca. Y pensé, ¿qué tengo yo que estas personas no están teniendo? Y de nuevo volví un poco a... Yo llevaba... hay otra cosa que me pasó cuando lo de mi hija, que fue lo primero que... Yo empecé a cambiar como todo el mundo, ¿no? A lo loco. Pues ahora me pongo a hacer yoga, a hacer deporte, a hacer todas las cosas que que me puedan tranquilizar. Evidentemente fallé en todo, porque no se puede abarcar. O sea, no se puede empezar 25 hábitos a la vez. Entonces fallé el primer año fallé en todo. O sea, el primer año de mi hija fue horroroso. O sea, la no receta conseguía- para fallar, ¿no? Empezar todo a la vez. Toda- Entonces hubo un momento de claridad de decir, vamos a ver, o sea, enfócate. Entonces pensé, ¿cuál es el hábito? ¿Cuál es el hábito que me puede llevar, o sea, que me puede llevar a más cambios posibles? Yo ya sabía de meditación porque había leído mucho y pensé, lo dejo todo y empiezo por meditar. Al final la meditación te da claridad, te da foco, te da, te da poder sobre ti mismo, o sea, te enseña lo que hay dentro, cómo manejarlo, te entrena la voluntad, te entrena la disciplina, o sea, es como el pack. Dije, pues ya está. Pero Pues tú ya medita. habías meditado, dices que habías leído mucho sobre meditación, pero nunca Había, med- lo habías mm, practicado. había leído sobre meditación porque ya sabía que eso por ahí iría, había alguna ayuda, pero yo era la típica que decía, yo no me puedo estar sentada 5 minutos sin hacer nada. Insisto, o sea, te decía, yo soy como mi madre, yo soy muy activa, yo no puedo estar sin hacer nada. ¿Sabes? Pero sabía que tenía que ir por ahí, o sea, sabía que si esto me obligaba a dejar de ser lo que yo era, pues, a lo que yo creía que era, pues, pues tendría que ir por ahí. ¿Y cómo Así que empezaste empecé, a meditar? pues como todo el mundo con aplicaciones, tampoco me Ajá. funcionó. No me ¿No? funcionó. No. ¿Qué usaste? A ver, Me ¿cuál ponía es? muy nerviosa, las voces no, o sea, decía... o sea, Claro, hay que encontrar la voz correcta, ¿no? Que te esté guiando, sí, supongo. pero Pero tú no la claro, encontraste. ponte a buscar, ¿sabes? Ponte a buscar en el inmenso mundo de internet cuál es la voz que va contigo. No, yo no la encontré. Yo lo que veía era que mi mente iba por un lado y me perdía unas cosas y la meditación guiada iba por otro lado, ¿sabes? Y entonces pensé, bueno, me encontré por suerte también. Sabía que existía el Vipassana y que el Vipassana era tú, contigo te apañas, ¿sabes? Y a ver qué hay. Y entonces me enfoqué en eso y ahí sí que empecé a darme cuenta realmente, ¿no? De mis pensamientos, de mis emociones, de cómo gestionarlo. Y nada, ahí sí que empecé ya a adquirir ese hábito, que fue el que poco a poco me llevó a poner un poco de conciencia. No, al final la meditación lo que te hace es poner conciencia a todo. Entonces Ajá. eso fue lo que me hizo darme cuenta pues oye, quizá esta comida no me hace tanto bien. Antes no me había dado cuenta a lo mejor de que una comida no me hacía bien o no me sentaba bien, pero con la meditación de repente es como más, se te abre como un poquito más la ventanita, ¿sabes? O sea, es como si tú estuvieras mirando por un folio y de repente lo abres un poquito más. ¿Y por qué Y ves un poquito más. crees que consigue esto la meditación? Porque tú cuando meditas no estás pensando en la comida. No, estás pensando en qué pasa dentro de ti.
O sea, lo estás viendo. Ni siquiera lo estás Ajá. pensando, lo estás viendo. Y incluso estás intentando que eso deje de pasar. Estás intentando enfocarte en lo que tú has decidido, que es la respiración, ¿no? O sea, o el punto este en el entrecejo por dentro, que se llama el tercer ojo. Ajá. Bueno, algunas culturas lo llaman así. Entonces, yo sabía que el entrenamiento era enfocarme en lo que yo había dicho que me tenía que enfocar, pero claro, en ese proceso tú ves mucho de lo que pasa dentro de ti, pero muchísimo. Ves pensamientos, ves las emociones, ves cómo el cuerpo te pide cosas que no son reales. ¿Sabes? El me pica, me rasco, muchas veces si te enfocas en ese punto que te pica, de repente deja de picarte. Pues, o sea, no había nada, ¿por qué me estaba picando? Bueno, entonces fue la meditación lo que me llevó un poco también, lo que me ayudó a abrir mucho mi conciencia, mi punto de mira, a darme cuenta, a darme mucha más cuenta de lo que pasaba a mi alrededor y sobre todo darme cuenta que yo podía controlarlo. O sea, igual que hubo un momento que al principio me movía todo el rato, me picaba todo, me dolía todo. Pues como todo el mundo, ¿no? Que cuando medita, o sea, yo decía, esto no tiene ningún sentido porque mi cabeza es un... O sea, era un no parar. Pero cuando fui entendiendo y viendo cómo lo que decían que pasaba y cómo yo tenía que controlarlo funcionaba, pues en los libros, ¿no? Me iba acordando de Ajá. trucos y de cositas, pues pensé, ostras, pues sí que es por aquí. O sea, y llegó un momento que dije, realmente mi vida ha cambiado en 1 o 2 años. ¿Y cómo empezaste al inicio? ¿Cada cuánto meditabas? ¿Cuánto tiempo? Todos los días 5 minutos. Solo 5 minutos. Sí, yo no aguantaba, yo creía que no aguantaba más. Y ya 5 era mucho. 5 era muchísimo, esos 5 minutos eran un horror. ¿Y También es verdad qué lo que hacías? ¿A la mañana, siempre a la misma hora o cuando intenté por la podías? mañana porque es donde se dicen. Lo que pasa es que al final por las mañanas siempre me pillaba el toro y nunca había el momento. Así que decidí hacerlo antes de dormir porque también a mí me costaba mucho dormirme. Ajá. Y como sabía que se relajaba, dije, a ver, de perdidos al río, ¿sabes? Y total, voy a estar aquí 20 minutos mirando Igual el mató techo. dos pájaros de un tiro Pues y ya está. exacto. Fue así, ¿eh? Fue así. Así que, pues nada, empecé por la mañana, no me funcionó, lo pasé a la noche. Y sí que, pues me ayudó un montón. O sea, es que yo desde aquel año ya no tengo problemas de dormirme. O sea, me duermo enseguida. ¿Y cómo conseguiste aguantar, tener esta disciplina, aunque era una cosa que te costaba mucho, que no al inicio no le veías del todo los beneficios, te picaba, estabas incómoda o tal, pero tú ya te habías comprometido contigo misma o qué utilizaste para seguir? Más que compromiso, que también, ¿eh? El compromiso es súper importante. Pero yo más que compromiso, porque yo tampoco he tenido nunca mucha voluntad. Ahora sí, he mejorado mucho. Pero no soy una persona muy voluntariosa ni disciplinada en absoluto. Lo que sí que había era dolor, un punto de dolor. El no quiero que mi hija sea como yo, tengo que cambiar como sea. Y o sea, o me agarro a esto o no tengo a dónde agarrarme. O sea, algo tengo que hacer. Fue más bien eso que el decir, pues a partir de ahora lo hago. O sea, fue más el decir, como no lo haga, mi vida va, o sea, no mi vida, sino la de mi hija va a ser pues no sé, pues va a ser una desgraciada. Yo es que tuve muy mala adolescencia, quiero decir, durante muchos años de mi vida yo no fui feliz, ¿sabes? Entonces, pues sí, fue eso, yo quiero saber guiarla cuando esté así. Mi madre me ayudó mucho, sin saber muy bien cómo, en muchas cosas, pero en otras no supo acompañarme bien, porque ya no tenía ese grado. Ella pensaba, bueno, la vida es así, ya lo superarás, ¿sabes? Y tira, hay que sufrir y es Claro, lo que hay que toca sufrir, ahora. tira, pero tío, hay muchas maneras de no sufrir tanto, ¿sabes? ¿Y qué te permite la meditación? ¿Qué ves que te ha aportado y que te está sirviendo para tu hija? Bueno, me imagino primero para ti misma, ¿no? Para ser un mejor ejemplo para tu hija. Sobre todo la capacidad de autogobierno, o sea, el tú ser dueño de ti mismo, el no ser esclavo de tus emociones ni de tu estado de ánimo. O sea, te da la capacidad de saber que tú tienes el poder, si lo quieres. O sea, si estás dispuesto a pagar el precio. ¿Y cuál es este Entonces, precio? pues que algo te duela mucho y tener que trabajarlo, a pesar de ti, y contra todo pronóstico, y contra todo lo que te ha dicho todo el mundo siempre que eres, ¿no? Yo, fíjate, con el cambio que he hecho, mis amigas lo han visto, o sea, vivo fuera, pero me ven. Hace poco además me llamó una amiga y me dijo, te estoy leyendo,
¿cómo lo has hecho? Digo, ya te lo he explicado, o sea, lo he explicado muchas veces. Si estás leyendo... Pero aún así, ellas insisten en el, es que yo no podría. Yo lo de meditar es que no podría. No, yo tampoco. Si tú me has conocido, tú sabes que yo no paraba quieta, ¿sabes? Yo tampoco podía. Pero llega un momento en que ves que es por ahí o por ningún sitio. Claro, O te quedas donde tienes estás. que sentir esta necesidad interna, ¿no? Tienes que, sí. O tienes voluntad y disciplina, o tienes que tener una necesidad interna, correcto, sí. O sea, o algo dentro de ti te tiene que decir, es por aquí, no tienes otra. Es por aquí, no tienes otra si quieres vivir la vida que tú quieres. ¿Y se puede trabajar esta voluntad con la meditación? La meditación trabaja constantemente la voluntad, porque tú te sientas con una firme decisión o... Bueno, en cada cultura lo llaman una cosa, pero en el budismo se llama firme determinación. Tú te sientas con eso y decides que durante X tiempo no te vas a mover, pase lo que pase. Vale, si te cae una bomba o si tu hijo llora, pues hombre, te tienes que ir. O sea, tu hijo es más Me gusta la importante. comparación, ¿eh? De la bomba y el hijo que llora. Son dos eventos del mismo nivel. Total, total. Totalmente. Pero si te pica, no te mueves. Si te duele, no te mueves. Si te llaman, no te mueves. Bueno, evidentemente yo aviso en mi casa, oye, voy a meditar, no me llames. Pero si suena el teléfono, no te levantas a cogerlo. Si crees que el cronómetro no está funcionando porque llevas demasiado rato, igual no abres los ojos. ¿Sabes? No abres los ojos a mirarlo. Entonces, entrena tu voluntad constantemente, porque las primeras veces, o sea, y no me estoy refiriendo a días, sino a muchos meses, incluso a mí aún me pasa que digo, he puesto mal el cronómetro, no puede ser que lleve tanto rato. ¿Y abres el ojo o qué? ¿Le das un vistazo así de reojo? Ahora es muy fuerte, Loic, porque yo sé, o sea, puedo saber cuántos minutos han pasado más o menos. O sea, yo sé cuando realmente se está pasando el tiempo y no. Y antes no lo sabía. Antes no, antes llevaba 5 minutos y yo pensaba que llevaba 20. Digo, no puede ser. Es que el llevo cronómetro 20. está mal. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuánto Pero meditas ahora tengo tú? mucho. Ahora ¿Sigues medito. meditando 5 minutos o más? No, 20 minutos, media hora. Ok, Cada día. Y me gustaría ok. meditar más, pero la verdad es que con 3 hijos es difícil. No, claro, ya todo se... ¿Y Pero bueno, sigues al final meditando a todos la son noche? excusas, ¿eh? Todos son excusas. Bueno, eso te iba a decir, al final es Pero lo un... bueno es que tus excusas van mejorando, o sea, son cada vez un poquito más pequeñitas. ¿Y lo sigues haciendo por la noche? Sí, lo sigo haciendo por la noche, por las mañanas se me come el tiempo. Por las mañanas introduje el movimiento y yoga, que esto también durante mucho tiempo, pues embarazada, con el bebé en casa y tal, también lo dejé de hacer. Pero claro, me cambiaron los horarios y ahora estoy volviendo, es un tema que me cuesta mucho. Entonces por las mañanas sí que intento más moverme, sí que hago mi rutina, ¿eh? Sentadillas hago siempre, sentadillas Ajá. siempre. Y colgarme también, tengo en mi salón un columpio de estos de tipo hamaca y como tiene una barra arriba, siempre me cuelgo un ratito, que además para mi espalda va muy bien. Va muy bien esto. Pero aparte, quitado eso, pues las otras cosas, flexiones, todo esto, pues me cuesta un poco más. Pero sí, la meditación la he dejado por la noche porque me calma mucho, me asienta mucho las ideas del día. Y es verdad que no da tanta claridad porque estás muy cansado y esa parte cuesta. Pero bueno, pero me ayuda para otras cosas, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. Entonces Y sí, sigo si, meditando por la noche. y si yo quisiera empezar a meditar ahora, ¿qué me recomendarías hacer? Primero, ver qué hábitos tienes muy bien establecidos. O sea, algo que hagas sí o sí cada día. Por ejemplo, yo medito después de acostar a mis hijos. O sea, Ajá. los pongo a dormir, me medio duermo con ellos y entonces cuando me levanto digo, joder, ahora tengo que meditar. Siempre es igual, ¿eh? O sea, al final hay cosas que van a costar siempre. O sea, yo en el momento de... Claro, te has medio dormido, entonces lo único que te pide el cuerpo es ir a la cama, pero son las 8 de la tarde, ¿sabes? Entonces pues me despejo un poquito y me siento y medito mis 20 minutos. A veces sí, ahora por ejemplo estoy haciendo un máster, entonces aprovecho que aún me quedan unas horas, entonces primero hago la clase del máster y después medito. Si lo utilizas primero como un trigger, ¿no? Que es el que acto seguido, Correcto, después de hacer esto, que es una cosa que sí o sí sabes que vas a hacer, ya que el cerebro exacto. sepa que toca meditar. Y que sé que hay un hueco y que ese hueco lo puedo extender, por ejemplo. Siempre digo, no, es que, o sea, hay mucha gente, ¿no? Que le pasa, no, es que yo llego y es que enseguida
enseguida me tengo que ir a dormir porque hago un montón de cosas, ¿no? Mucha gente tiene hijos, trabaja hasta tarde, entonces claro, tiene que preparar los bocadillos para el día siguiente, no sé qué, entonces acaba ya tarde, cansado. Eh, vale, pero estoy segura de que pierdes tiempo con el Instagram antes. O sea, casi todo el mundo o se ve una serie o pierde tiempo con Instagram hasta que su pareja llega y ponen la serie y la busca y no sé qué. Ese hueco es un hueco perdido. O sea, tienes que encontrar ese hueco perdido y meterlo ahí. O sea, dejar de perder ese hueco. Todo el mundo tenemos huecos en nuestro día a día. Todo el mundo. Lo que Sí, pasa más es si que, se trata de 5 minutos. 5 minutos es fácil claro, de encontrar. claro. Y luego lo guay de la meditación es que cuando le pillas el gustillo, que cuando estás ahí a veces, ¡buah! O sea, no siempre relaja, a veces te pones muy nervioso porque ves ahí no parar y a mí me pasa mucho que cuando estás meditando, digamos que tú intentas silenciar, ¿no? Tu cerebro, entonces tú lo que tienes es una maraña de pensamientos, emociones que están ahí todo el rato, por aquí, por allá, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no has hecho, ha pasado esto, tenías que haber dicho esto. O sea, es una maraña brutal de de impactos, ¿no? Ahí dentro de tu cabeza que son muy difíciles de controlar. Cuando meditas, los callas a todos. Pero claro, el cerebro, yo siempre lo digo, mucha gente me dice, es que no puedo pararlo, no puedo parar de pensar, siempre tengo algo en... Y digo, claro, es que si paras tu cerebro es como si paras el corazón, te mueres, el cerebro es un órgano, tiene que funcionar constantemente, está programado para esto, igual que el corazón está programado para latir. No se trata de pararlo, se trata de relajarlo al máximo. Sí que hay, evidentemente, sí que hay meditaciones que si tú les pones, si un médico les pone lo típico en el cerebro para ver si las constantes y tal, ha habido veces que han dicho, está muerto clínicamente. O sea, hay gente que es capaz de parar realmente el cerebro sin morirse. Pero bueno, yo lo apunto ahí. O sea, De momento estamos un poco lejos. yo ahora mismo parto de la base de que esto se trata de vivir a gusto con tu vida. O sea, no se trata de apuntar. Mucha gente habla de grandeza, pero yo creo que la grandeza es muy lejano. Es mejor apuntar simplemente al gustirrinín del día a día, ¿no? Estar a gustito con tu día a día. Con sus cosas normales y sencillas. Sabes que si tienes 3 hijos no puedes apuntar a la iluminación, es imposible. Va a ser difícil, ya. Entonces, bueno, yo apunto bajito, yo apunto simplemente a estar calmada y a controlarme. ¿Eh? O sea, ¿yo qué quería? No ser una madre gritona, no ser una madre que todo el rato se preocupara, no ser una madre que diera el ejemplo de ansiedad cuando, yo qué sé, cuando alguien me decía, ¿no? Pues típico, por el coche alguien te grita y yo no quería ser la típica madre que contestaba gritando, porque ¿qué ejemplo era ese? ¿Sabes? Que yo lo he vivido, ¿eh? En mi casa, o sea, pues Bueno, como todo el mundo. cualquiera que se ha montado en un coche ha vivido esto. Claro, sí, mis padres, pues evidentemente, si a alguno se les cruza y casi se la pegan teniendo a niños detrás, evidentemente, su acción-reacción es gritarle de vuelta. Ahora, ¿qué consigues con eso? Nada. Totalmente. Expandir, yo lo llamo expandir miseria. Expandir Sí, la miseria que llevas dentro. es verdad. Oye, y lo que comentabas tú de acallar todos estos pensamientos que te vienen o tal, el, el- es, muchos se dicen, oye, eso hay que poner la mente en blanco. ¿Es así? ¿O en tu experiencia tú lo tratas así? ¿O qué intentas Es hacer lo que te he cuando dicho, estás meditando? si intentas, o sea, se trata de intentarlo, pero con la garantía de que no lo vas a conseguir. O sea, quiero decir, el ejercicio es ese, el ejercicio es intentarlo sabiendo que no lo vas a conseguir, es súper importante, siempre lo digo, muy importante, expectations versus reality. Sí, O sí. sea, no aspires a dejar la mente en blanco porque lo consiguen maestros en el mundo contados con los dedos de las manos. O sea, realmente no es sencillo llegar ahí. Muchos monjes que llevan meditando mucho tiempo que no han conseguido parar su mente. Ahora, han conseguido controlarla muy bien. ¿Y qué O haces con sea, estos pensamientos que te llegan entonces? pues hay veces, yo tengo un sistema para adquirir el hábito de meditar, que es el sistema que yo he seguido y como yo he ido ampliando poco a poco y de lo que trata realmente es un poco de persuadirte para que lo hagas. O sea, quiero decir, se trata de que tú cada día recibas el trigger, en que Ajá. encuentres que encuentres el momento en el que acceder, ¿no? Típico que estás mirando el móvil, pues te llega un email, en ese momento tú accedes al email, lo lees y, o sea, si sigues hasta el final, es muy difícil que no te llegue a meditar. Ok. ¿Vale? Entonces, el sistema va de eso. Entonces, yo ahí cuento todo a lo que a mí me ayuda la meditación, muchísima de la teoría que he aprendido con ella, de qué pasa en el cerebro, cómo afecta a tu cuerpo y cómo lo puedes aplicar.
y muchas formas de meditar. Entonces hay muchas técnicas, ¿no? Una de ellas puede ser incluso, o sea, la meditación se trata de foco, ¿vale? Es elegir tu foco. ¿En qué vas a enfocar tu mente? Entonces puede ser la respiración, que es un poco... Es lo básico de lo básico. O sea, si quieres empezar a meditar, para mí es muchísimo mejor enfocarte en tu respiración que escuchar a alguien que te diga dónde tiene que ir tu mente. O sea, tu mente está para que la dirijas tú. Entonces, te diría, la respiración es la técnica básica, pero luego hay muchas otras que puede ser seguir un pensamiento. O sea, darte cuenta, ser consciente del carrusel de pensamientos que estás teniendo dentro de tu cabeza. O sea, de cómo va uno, otro, como una pantalla, ¿sabes? También puedes centrarte en las sensaciones del cuerpo, también puedes centrarte en las emociones que estás teniendo. Yo, por ejemplo, cuando mis hijos se pelean y estoy que no puedo más, bueno, yo ahora mismo mi paciencia evidentemente se ha ampliado infinitamente, o sea, infinitamente comparado con cómo era antes, que yo soy muy impaciente, ¿sabes? Pero ahora mismo soy capaz de tolerar muchísimos más conflictos que antes. O sea, ahora mis hijos se pueden pelear tranquilamente 30 veces sin que yo reaccione mal. Claro, llegará un momento en el que, ¿sabes? Si tengo un mal día, que todo el mundo los tenemos, llegará un momento en que, pues a lo mejor llega mi marido y le digo, me voy a la habitación, ahí te quedas con el pastel. Voy a meditar, tú ya. Sí. Pero es que antes la alternativa era meterme en el baño a llorar, que era lo que hacían mis amigas, ¿sabes? O lo que había oído que hacía mucha gente. Sí, yo me meto en el baño a llorar y luego salgo. A mí llorar me da mucho dolor de cabeza y me deja hecha polvo, me quita muchísima energía. Meditar me la da, ¿sabes? Entonces, cuando no puedo más, yo tengo esa capacidad de decir, vale, mi marido llega en 10 minutos, puedo aguantar 10 minutos, aguanto 10 minutos como sea. Y cuando llega, decir, me voy a la habitación antes de que me ponga a gritar como una loca, ¿vale? Entonces, me meto en la habitación, medito 5 o 10 minutos, nunca llego al tiempo, porque enseguida viene alguno de mis hijos también a decirme, mamá, ¿cuándo vienes? Ahora, clásico. ¿no? Pero en ese momento yo me he dado cuenta de todo lo que ha pasado, de cómo me he sentido, de que eso que realmente necesito, que muchas veces no es que mis hijos dejen de gritar, sino bajar las revoluciones, porque las he subido tanto para ponerme a su nivel sin querer, o no, porque al final si crees en las frecuencias se contagia. Si tienes 3 niños que están explotando constantemente, pues es muy fácil que te contagies. Entonces, totalmente. Yo puedo controlar esto durante un periodo determinado de tiempo, pero mucho más amplio que antes. Y también sé cómo, si consigo aguantar el tiempo suficiente, si tengo la suerte de que mi marido llega a tiempo, pues puedo perfectamente llegar a mi comodín, que es, vale, ahora medito, respiro, me calmo y puedo seguir con la energía de antes. O sea, puedo recuperar mi energía. Puedo recuperar, si quieres, la frecuencia en la que yo quiero estar. ¿Cuántos años llevas meditando? Pues 5, o sea, a partir de 10 minutos es cuando realmente hace efecto. Los 5 minutos al final es un poco, te relajan un poquito, pero tampoco hacen mucho más. Pero cambios en el cerebro hay a partir de los 10 minutos de meditación. Okay. Para mantenerlos ya son a partir de 15-20 minutos. Esto no lo digo, lo dice una neurocientífica muy conocida en España, que es Nazaret Castellanos, lo explica súper bien. Lo dice ella, no lo digo yo, que no soy científica. Pero ella explica, tú en 5 minutos te calmas y poco más. En 10 minutos ya existen cambios neuronales que ella puede observar si te monitoriza. Y a los 15-20 esos cambios ya pueden empezar a permanecer. Okay. Claro, yo siempre digo que esto es como limpiar una piscina, o sea, todo el rato se va ensuciando porque hay viento, caen hojas, les caen niños con los pies sucios, entonces la piscina se va ensuciando todo el rato, pero claro, tiene que haber una bomba y un filtro, pues cuanto más la pongas, más limpia estará la piscina, pues la meditación hace el mismo efecto, ¿sabes? Cuanto más medites, pues más limpia estará tu piscina. Evidentemente, pues haz lo que puedas. Ahora, hazlo porque si no se vas a acabar con un charco de barro, que es lo que tiene todo el mundo, que es, y ¿qué pasa? Que cuando no cabe tanto barro, lo que haces es tirarlo a los demás. Sí, tiene que reventar por algún lado. Claro, y entonces ahí está. Paloma, al inicio mencionabas que tienes, que había mucha ansiedad, mencionaste algo de autoestima también. ¿Se puede superar una baja autoestima? Yo no la he superado, así que yo no puedo decir a alguien que puede superar una baja autoestima. O sea, yo he leído mucho sobre autoestima, he escuchado a muchos expertos decir que se pueden hacer ejercicios y no sé qué, y decirte cosas en el espejo.
yo me he sentido tan ridícula intentándolo que no he seguido por ahí. Y lo que he hecho es aferrarme a los clavos ardiendo que me han ido poniendo la vida, ¿sabes? Al no tengo opción y al... Es que nada, al no tengo opción o a que alguien al que yo admiraba me diera pie a decir, oye, pues yo no creo en mí, pero hay una persona que está creyendo en mí, pues voy a no fallarle a ella. Estas han sido las dos cosas que más me han ayudado. El punto de dolor, el decir, no quiero estar aquí y no me queda otra para salir de aquí. Y el aferrarme al ya que yo no creo en mí, voy a buscar quien sí que cree y me agarro al no fallarle a él. Y esto es lo que te permite que no te entorpezca la baja autoestima, el conseguir lo que tú te has propuesto, ¿no? Esto es lo que yo considero que a mí es lo que más me ha ayudado a... Pues, o sea, al final yo soy muy consciente de mis... Yo creo que gracias a la meditación y a escribir, que la escritura también hace mucho, yo escribo mucho, me ha permitido ser extremadamente consciente de lo que pasa dentro de mi mente. Entonces yo soy muy consciente de mis diálogos mentales, te los puedo repetir, casi te los puedo repetir si me preguntas, ¿qué ha pasado ahora mismo en tu mente? Casi te lo... O sea, la mayoría del tiempo te lo sabría repetir. Entonces yo veo mis diálogos mentales y no son los diálogos mentales de una persona con una alta autoestima, ¿sabes? Yo no soy la típica que dice, ¡buah, tú puedes porque eres buenísima! No, este te ha dicho que eres buena, pues aférrate a eso y sigue por ahí. ¿Sabes? No, pero no es mi diálogo mental el que me ayuda. ¿Y por qué crees que es tan fácil que uno se desprecie a sí mismo? Yo creo que es muy fácil porque es muy fácil estar acomodado en... O sea, al final yo creo que el problema es que la gente se acomoda en una vida muy mediocre. Ajá. O sea, la gente se siente cómoda en la mediocridad. Cómoda no, porque es que al final la mediocridad también es muy incómodo. Y yo, fíjate que soy una persona que, claro, si tú no tienes una buena autoestima, es muy difícil que apuntes a hacerlo perfecto, ¿no? Entonces lo que vas a apuntar es un poco a la mediocridad. Pero es verdad que cuando alguien cree en ti y necesitas no fallar a la otra persona, pues eso te impulsa, ¿no? Te obliga a salir un poco de esa zona de confort que se llama. ¿Por qué la gente se desprecia a sí mismo? Porque no lo hacen, porque se han creído todo el discurso individualista del haz por y para ti. Y yo creo que cuando te apoyas en los demás, cuando te apoyas realmente en el otro, en aportar, en ver más allá de lo que hay a tu alrededor, en dejar de mirarte el ombligo, yo creo que es ahí donde dejas de despreciarte a ti mismo porque te ves como parte de algo, ¿sabes? No te ves a ti mismo como un lastre que no puede hacer nada, sino te ves como parte de un todo que tiene que aportar. O sea, que no se puede estar aquí solamente pensando en ti y en tu ombligo y en tus problemas. O sea, hay problemas mucho más graves fuera. Sal y haz algo por los demás, ¿sabes? Entonces yo creo que el problema es que nos están diciendo demasiadas veces que tenemos que enfocarnos en nosotros y cuidarnos a nosotros. Y yo creo que, por supuesto, no te puedes olvidar de ti mismo, ¿sabes? No se trata de sacrificarte constantemente por lo que otros quieren. Se trata de, sin olvidarte de ti, salir de tus problemas y mirar a los demás, ¿sabes? O sea, la gente hay mucha miseria afuera. O sea, yo me cruzo en la guardería, también es verdad que vivo en Alemania que son un poco rancios, pero la gente va con unas caras, ¿sabes? Y tratan a sus hijos de unas maneras siempre serios, siempre con prisas, siempre con... ponte el abrigo. Hombre, pues te ayuda a ponerte el abrigo. No, es que mi hijo sabe hacerlo solo y tiene que hacerlo solo. Ya, pero mira, yo también sé hacerme un café y cuando mi marido me trae el café, me parece maravilloso que me cuiden así, ¿no? O sea, yo también sé hacerme un café, no pasa nada. Me lo hago yo si me lo tengo que hacer yo. Pero si alguien viene y me ayuda o me dice... Yo también sé hacer la cena, pero si alguien viene y me ayuda a hacer la cena, pues me resulta mucho más agradable. Entonces, creo que hay que salir más de nosotros mismos y creo que nos despreciamos porque estamos demasiado metidos en nosotros mismos. Y eso sería... Ay, perdón. Sería un poco lo que denuncias, ¿no? Que el tema del autocuidado es una manipulación externa, toda esta industria. Sí, que no quiero decir que sea una manipulación consciente, ni formal, ni conspiranoica. Yo creo que simplemente, o sea, son corrientes filosóficas que ha habido a lo largo de la historia. Ahora estamos en esta.
También todo muy relativista, no hay verdades, no hay bien ni mal. Hombre, yo creo que al final, o sea, cuando te posicionas así, acabas en un nihilismo, o sea, acabas en un sinsentido, bueno, entonces, ¿qué tiene sentido? Si nada es bueno o malo, si todo es por y para mí, al final el autoconocimiento es un pozo sin fondo, o sea, tú te metes en aquí y es que no vas a salir. O sea, tiene que haber un poquito de equilibrio en todo. Si te metes en ti mismo, fenomenal, pero que sea para ver cómo puedes, para ver qué hay dentro de ti para ofrecer a los demás. O sea, somos seres sociables, o sea, es que nos necesitamos. Todos estos defectos que comentabas antes o tal, ¿hay alguna manera de convertirlos en virtudes? Bueno, exactamente, esto es lo que yo digo todo el rato. Yo creo que todos los defectos, todas las cosas que tenemos están aquí para ayudarnos a algo. Por ejemplo, em, si tienes mala autoestima, no pasa nada. Puedes trabajar con ella. Bueno, quizá esto no es un buen ejemplo. Pero mira, la envidia es una emoción buenísima si sabes usarla. La envidia sirve perfectamente para tú ver qué quieres y qué no. Claro, si sabes reflexionar, porque yo siento envidia, yo también siento envidia. Yo siento envidia de muchas cosas que luego, si reflexiono profundamente, no las quiero. Simplemente son un espejo de algo que quizá me gustaría en algún momento de mi vida. Pero, por ejemplo, es un ejemplo que pongo muy a menudo. Hubo una época que todo el mundo a mi alrededor se estaba comprando casas. Y yo, ostras, que se ha comprado una casa. ¿Y yo por qué no me compro? ¿No? Y me daba envidia. Iba a las inauguraciones en plan, sí, o sea, me alegro por él, pero me tengo que obligar un poco a alegrarme. O sea, me obligo porque le quiero, pero, ¿sabes? Pero a la que hacía un poco de introspección decía, un momento, pero es que esta no es la vida que yo quiero para mí. Si yo lo que ahora quiero es tener la posibilidad de irme con la música a otra parte cuando yo quiera. O sea, si yo lo que busco es flexibilidad. Una casa sé que me va a atar. Entonces hay que saber usar, saber usar los defectos. La insatisfacción, la culpa. No se trata de quedarte en ellos y rebozarte ahí en tu barro, se trata de decir, siento culpa por esto, ¿cómo puedo hacer para dejar de sentirla? Siento insatisfacción en mi vida. Yo creo que la insatisfacción es una emoción, un sentimiento con el que tenemos que convivir todos constantemente. Y yo creo que es porque la vida nos empuja a crecer, ¿sabes? Entonces, es lógico que esté ahí esa insatisfacción, porque siempre puedes aspirar a más. Entonces, pues usa esa insatisfacción, usa esos puntos de dolor para crecer a partir de ellos, que es lo que yo sin querer he hecho. O sea, yo te estoy dando mi punto de vista que me ha servido a mí. Hay muchos otros, cada uno tiene que elegir el estilo de música que más le guste, la voz que más le guste, el método que más le guste. Yo cuento el mío, que no es muy común, pero a mí me ha funcionado. Entonces, a mí me sirve muchísimo reconocer mis defectos, ser súper consciente de ellos y ver qué puedo hacer con ellos. O sea, y a veces simplemente se trata de, cuando sientes miedo, se trata de ver, o sea, cuando tú aprendes a ver tu miedo o tus culpas o tu inseguridad, es muchísimo más fácil que puedas verlo en los demás. ¿Sabes? Entonces, para mí, los grandes meditadores lo llaman sombras. O sea, Carl Jung también lo llamó sombras. Hay muchos grandes meditadores que coinciden en que hay ciertas sombras, que son concretamente 5, que tenemos todo el mundo. O sea, que si tú meditas, al final siempre vas a acabar en ellas. Siempre las vas a encontrar en algún momento. ¿Cuáles son estas 5 sombras? Insatisfacción, inseguridad, culpa, miedo. Y ahora la quinta se me ha Y ido. una quinta, que ya pondremos en las notas. La pongo sí, ahora te la diré. Se me ha ido la cabeza. Pero bueno, pues es igual, quédate con esas 4. Si tú las unes a No, sí, ya son bastante, ya te digo, ya con eso cubrimos bastante. ¿Eh? Sí. Ay, qué rabia me da. Bueno, si tú te enfocas en esas sombras y eres consciente, sabes que todo el mundo las tiene, es muchísimo más fácil que entrenes tu compasión a partir de ellas. Que alguien te conteste mal y entienda. O sea, mira, yo me cruzo con una madre en el cole que ahora está un poco mejor porque se ha separado. Se ve que está un poco amargada en su matrimonio. Se ha separado y ahora sonríe mucho más. Pero yo me cruzaba con ella. Yo siempre sonrío a todo el mundo. Soy un poquito falsa porque a veces estoy de mal humor y no me apetece, pero lo hago igual. Esta señora siempre me miraba en plan, ya está la pesada esta con su estúpida sonrisa. Yo te juro que tenía la impresión de que me miraba así. Pero claro, yo la veía y en vez de indignarme y pensar qué tía más antipática, mi pensamiento era más bien,
pobre mujer, qué infeliz se la ve, ¿sabes? ¿Qué le debe pasar? Luego, claro, ya cuando se separó y apareció con el novio en la guardería, pensé, mira, Y esto es una lo que le sonrisa, pasaba, y el una novio y sonrisa. una sonrisa. Eso era lo que le pasaba, la pobre estaba muy amargada. Pero, claro, entonces, pero es mucho más fácil conectar con la gente, es muchísimo más fácil no ver enemigos por todas partes, no ver personas antipáticas por todas partes, no ver, pues eso, no ver lo desagradable, sino ver el sufrimiento que hay detrás y el pensar, bueno, yo también lo tengo, pero por lo menos yo estoy haciendo algo. Y justo es un poco, al final, mi motor, ¿no? Hay mucha insatisfacción en la vida, hay mucha gente viviendo vidas que aparentemente, como en la mía en su momento, lo tenían todo o lo tienen todo, pero no saben disfrutarlo o no saben verlo porque están ahí metidos en su constante insatisfacción. Y entonces, en lugar de usarla para mejorar, para hacer cosas con ello, lo usan para anclarse pues en el como siempre. O sea, yo siempre digo una cosa muy a menudo que es, y la digo porque es una respuesta súper habitual siempre que yo que vivo fuera, cuando vuelvo y me encuentro con gente que hace tiempo que no veo y les pregunto, oye, ostras, ¿cómo estás? Y la respuesta siempre es, bien, como siempre, pero no, te lo prometo, la mayoría no es un bien como siempre de muy bien, ¿sabes? De Sí, estoy qué contento guay. con mi Sigo vida, como sino de, siempre, que estoy súper contento. pues nada, no, como siempre, pues los niños, el trabajo, nada, como siempre, donde siempre, o sea, sin novedad. Y claro, yo me he dado cuenta de que la vida es tan, o sea, es un milagro, tío, es tan brutal todo lo que puede llegar a pasar, todas las opciones que tienes constantemente a cada minuto, que no aprovecharlas me parece un desperdicio. Pero claro, tienes que aprender a aceptar tus sombras y a saber que no vas a salir de ellas. O sea, que están ahí para que las uses, no para que salgas, ¿sabes? Que la vida es un mundo, o sea, que realmente es un mundo infinito de posibilidades y que tú tienes la capacidad de elegir. Claro, esa capacidad de elegir se entrena, no naces sola. A ti te han dado el libre albedrío, pero tienes que aprender a usarlo. Entonces, bueno, yo cuando me he dado cuenta de esto, cuando he visto todos los cambios que he hecho en mí, cuando he visto que yo era una persona siempre insatisfecha e infeliz, a pesar de que, pues eso, estaba enamorada, tenía mi trabajo con súper buen sueldo, viajaba, todo, o sea, todo lo que siempre había querido. Una familia a la que acudir, un hogar en el que siempre he sido bien acogida, un hermano con el que me llevo fenomenal, muchas amigas, muchos primos con los que me llevo muy bien. Todo. Pero yo no era feliz. O sea, yo no estaba a gusto. Claro, porque no estaba a gusto conmigo misma. Hay una frase que empezó a decir mi hija hace poco, que al principio me asusté, pero luego pensé, realmente está muy bien que empiece a darse cuenta ya. Un día se enfadó muchísimo y mientras iba a su cuarto se volvió con toda su rabia, tiene 6 años, se volvió con toda su rabia y me dijo, ¡no me gusta la vida! Oh. Y claro, al principio me quedé así, joder, 6 años y ya se ha dado cuenta que vivir no mola tanto. Pero Le- claro, le- luego ya lo... ¿Les haces meditar a tus hijos? No, ¿Les has son muy enseñado? pequeños. Yo creo que esto es algo que vale más la pena hacer con el ejemplo, que ellos vean, oye, ¿qué haces ahí en tu habitación para salir luego tan contenta? No, medito. Ah, ¿y qué es eso? ¿Cómo se medita? No, tienes que respirar. O cuando mi hija me dice, es que no puedo evitar gritar o pegar a mi hermano. Y digo, bueno, hay una técnica que mamá usa cuando no quiere gritaros, que es respirar muy profundamente. Cierro los ojos y respiro muy profundamente y pienso en las cosquillitas que hace el aire cuando entra y sale por mi nariz. Pero no le obligo a hacerlo. Se lo digo. Si quieres, ahí está. Hay una herramienta, existe y funciona. Si la ¿Y quieres, ya la lo han usas. intentado alguna vez o no? Yo Pues creo son que no. chiquitos, ¿no? La más grande tiene Yo 6, creo que ¿no? son muy pequeños, Sí, sí. son Que, muy oye, chiquitos. los japoneses obligan a meditar a los niños en el cole desde los 3 añitos. Que no digo que no se pueda. Yo prefiero dejar un poco... Que fluya. Sí, sobre todo porque yo no he vivido lo que es hacer eso desde pequeño. Entonces, no sé... Nunca sabes el impacto de lo que o sea, de lo que dices y haces en tus hijos. Nunca lo sabes. Entonces yo en eso prefiero ser un poco prudente, ¿sabes? Y no obligarles, sino simplemente decirles, eso está ahí, lo puedes usar cuando tú quieras. No es No, es lo que obligatorio que dices la tú, use. si te ven a ti hacerlo, no hay mejor ejemplo, no hay mejor manera de obligarles a hacerlos Total, inconscientemente porque van a repetir lo que estás haciendo. total. Yo creo que también hay que empezar poquito a poquito. O sea, yo pues no empecé, o sea, yo a controlarme no he empezado meditando. Yo a controlarme empecé en mi casa cuando mi madre me dijo, está prohibido gritar en casa.
y ya está. O sea, Ahí está, era una de las reglas. si gritas, sí. Bueno, no. Justo en mi casa siempre hemos sido todos muy, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, bueno, como muy explosivos. No, en mi casa sí, somos muy viscerales. Yo he tenido que dominar esto mucho porque yo creo que, o sea, mi marido creo que no lo he oído gritar prácticamente en su vida, muy pocas veces, desde que tiene hijos alguna vez más, pero muy poquito. Em, y yo empecé a dominarlo porque pensé, si le levanto la voz o le hablo mal, este me deja porque no le ha gritado en su vida. ¿Sabes? Entonces, otra vez, podríamos llamarlo motivación si quieres. Yo quiero que esta relación continúe. Hay muchas cosas de mí que no pueden seguir siendo como han sido hasta ahora, como mínimo no con él. Entonces, pues te han enseñado, lo llaman represión. Yo creo que la represión es importante aprender a hacerla, porque eso te lleva al autocontrol, al control. Lo que pasa es que lo malo de la represión es cuando lo haces inconscientemente, ahí hace daño. Pero una represión consciente es muy necesaria, porque si no irías pegando collejas a diestro y siniestro a todo el mundo. ¿Sabes? Paloma, para ti, ¿qué es el éxito? Después de esta hora de conversación, ya creo que tenemos Ya una hora. Me Sí, lo paso muy más o bien. menos. Sí, sí, sí. Está bien esto. Esto es como cuando todavía no lo tienes ahí, como cuando meditas que sabes al dedillo dónde estás, ¿no? Claro, exacto. No, no, y aparte ya te digo que yo, bueno, lo de tener una cámara delante, Pues oye, no se te nota, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. ya, claro, Nadie lo porque, diría. pues mira, hay una cosa que es lo que te he dicho antes. Yo sonrío aunque no me apetezca y aunque a alguien no me caiga tampoco muy bien. Pues yo hago las entrevistas, a No, no pesar me de lo mí, tomaré personal, ¿eh? No- no, 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 desde luego, no. Iba más por la madre que ahora ya sonríe. Es que esta de verdad me ponía unas caras, la pobre mujer, que yo creo que pensaba, o sea, me estás amargando la vida con tu estúpida sonrisa diaria. O sea, me estás añadiendo amargura. Pero bueno, Más es igual. todavía. Pero yo creo también esto que el forzarte a sonreír de alguna manera es el primer pasito para que realmente sonrías de verdad. Claro, se trata de, o sea, quizá no es tu identidad, ¿sabes? Porque mi identidad tampoco era ser amable todo el rato. Yo era la típica que iba por la calle pensando que todo el mundo tenía que apartarse para no molestar. Claro, en vez de pensar que todo el mundo espera lo mismo de mí. Em, Perdona, y me he ido y no sé qué es lo que me habías preguntado, ¿qué era para mí el éxito? Para mí el Sí. éxito, yo creo que la vida nos pasa por encima a todos. El éxito es siempre que seas capaz de ponerle humor. Yo hace poco le contaba que hice una entrevista también con un tío que habla mucho sobre la buena vida. Y es un tío también súper despreocupado, te lo ves y nada, o sea, dices, este tío no tiene un problema en su vida, es feliz. Y pensé, y bueno, y el día anterior tuve el típico día de caos con mis hijos de llegar tarde, todo había salido al revés, no me había dado tiempo ni a hacer las camas, que eso es algo rarísimo en mí. Eh, Caos por todas partes, mi casa parecía que había pasado un terremoto, el demonio de Tasmania ahí destrozando todo. Y entré tarde, sin la cena hecha, mi marido también se había liado en el trabajo y me dijo que no venía a cenar, los niños llorando, todos agotados. eh, y fue un momento de decir, bueno, primero evidentemente me entró la ansiedad cuando entré en mi casa y me di cuenta del caos que tenía por delante y que encima mis hijos eran mi mayor caos y no me iban a dejar arreglar nada, ¿sabes? Y fue un momento de decir, claro, de nervios primero, perdona, voy a beber porque tengo la garganta, Sí. que estoy constipada. Em, Fue un momento de caos brutal, pero también en ese momento me vino la idea de, ¿y mañana? ¿Quién? O sea, ¿qué narices hago yo hablando con un tío sobre la buena vida? Así, o ¿Qué sea, le voy a por contar? favor, Ay, mirad, si le mirad. contara. O sea, me encantaría grabar este momento, ¿sabes? Y decir, toma, yo no puedo decir nada en esta conversación. O sea, fue un momento brutal. Pero me entró la risa. O sea, en este momento me entró la risa. Y para mí éxito realmente es ser capaz de encontrar el humor cuando la vida te pasa por encima. Como decía, el sufrimiento existe. Hay momentos que no se puede poner humor. Hay momentos de tragedia. O sea, al final la vida es eso. No, o sea, no se puede. Hay momentos que no se pueden cambiar. Pero en los momentos del día a día, estos tontos que no te va la vida en ello, ¿sabes? Que al final no pasa nada. Pues si todos lloran, todos lloran. ¿Sabes qué vas a hacer? Pues tienes 3 hijos, te lo has buscado tú. Poner humor, saber poner humor es éxito. Y luego también éxito es poder hacer las cosas a pesar de ti.
O sea, tener un deseo, tener un sueño y decir, o sea, que decidir, quiero esta vida y ser capaz de avanzar hacia ella. Con Poder hacer calma, las con cosas tranquilidad. a pesar de ti. Es bueno esto. Totalmente, sí. Sí, sí, es eso. Y yo siempre lo digo, es hacer las cosas a pesar de ti. Justo ahora estoy hablando en mi newsletter de autoestima. Y se trata de eso. O sea, yo no he trabajado mi autoestima porque, o sea, vi lo que había por delante y pensé, no llego. O sea, no me da tiempo. No llego. No me va a dar tiempo. En los 80 años que me queden de vida, no voy a poder. Entonces pensé, pues no me queda otra. No, no, si no hay opción, la decisión es fácil, pues lo tendré que hacer con una autoestima de mierda, da igual. Paloma, ya que nos dijiste que leías mucho y tal, ¿nos podrías recomendar un par de libros? Em, es difícil recomendar libros porque, claro, a mí me gusta recomendar cuando conozco a la persona y sé en qué momento de su vida está y qué puede necesitar. Pero yo, si quisiera empezar por uno que te llevara a un poco a ver a qué puedes aspirar en cada aspecto de tu vida, creo que Naval Ravikant es un tío súper inteligente, tiene la mentalidad adecuada, te hablará de meditación, te hablará de mentalidad, te hablará de gratitud, te hablará de finanzas, te hablará de relaciones. Es un tío que es un inversor famosísimo, o sea, ultramillonario, y además es filósofo, habla muy bien, dice las cosas muy claras, muy sencillas, y yo creo que empezar por ahí pues es un buen punto. Y luego hay otro libro que es de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir en las personas, que creo que te da un punto de... Tiene un punto muy bueno entre cómo aprender a negociar o cómo aprender a salirte con la tuya, siempre que, ojo, esto es persuasión, persuasión no es manipulación, se trata de que todo Ajá. el mundo salga ganando, o sea, se trata de que tu objetivo sea bueno, o sea, de que tu deseo sea bueno, no solo para ti, sino tiene que poderse extender a los que te rodean. Entonces, parte de esa base de que tú ganes amigos ayudando a los demás, comprendiendo a los demás y además puedas conseguir tu sueño, puedas ganar, o sea, ganar, puedas conseguir una buena negociación, puedas conseguir un buen negocio, puedas, no sé, puedas conseguir el trabajo que quieres de entre mil... ¿No? O sea, al final se trata de cómo persuado a la persona al lado que yo soy la persona correcta y que realmente puedo aportar aquí. O sea, sirve para todo. Y va muy bien porque tiene una historia muy buena de uno de los mayores asesinos de Nueva York, de la historia de Nueva York, que, bueno, al final, quizá, es igual, mira, te voy a poner la historia del Joker, ¿no? Todo el mundo, en la película del Joker, todo el mundo fue capaz de empatizar con el Joker y decir, pues tienes razón, es que vivía en una sociedad de mierda, algo tenía que hacer, ¿sabes? Pues si encima era psicópata, pues evidentemente no le quedaba otra, ¿sabes? O sea, es como que todo el mundo lo comprende, pues pero el tío piensa que está haciendo un bien por la ciudad. O sea, nadie piensa que es malo. Nadie piensa que está actuando mal. Nadie piensa, pues ahora voy a hacer el daño y voy a hacer el mal. No, es que Hitler pensaba que estaba construyendo un mundo mejor, ¿sabes? Quiero decirte. Así de fácil. Nadie piensa que es malo. Entonces, cuando tú entiendes que la gente solo actúa lo mejor que sabe, con lo que tiene, pues la vida resulta mucho más fácil en cuanto a compasión, a comprensión, a dirigirte a los demás y a encontrar un poco cómo puedes aportar. O sea, yo encontré mi hueco viendo realmente, jolín, ¿cómo es posible que nadie seamos felices? ¿Cómo es posible que, o sea, claro, la felicidad es o sea, es lo de siempre, ¿no? La felicidad es el camino, no es el objetivo. Todo esto es cierto, pero ¿cómo es posible que nadie la encontremos nunca? ¿Sabes? ¿Cómo es Que posible que nos todo el mundo perdamos esté... tanto por el camino. Claro, ¿cómo es posible que vaya con nosotros en el camino y nadie la vea? ¿Sabes? Entonces, pues al final es eso. O sea, creo que es un libro que te da una muy buena perspectiva acerca de lo que pasa en la cabeza de los demás y que encima tú puedes utilizar en tu propio beneficio. Sí, son dos libros muy, muy, muy buenos. ¿Los El conoces los dos? Almanac, sí, sí, los leí los dos y el Almanac de El, Navarrabican el almanaque, que especialmente no he dicho el título entero. sí, me impactó mucho con estas dos partes, una parte más profesional, finanzas y tal, y luego la otra más personal y de, bueno, ponle felicidad, ¿no? De cómo Sí. llegar a estar bien. Es un gran libro, es un gran libro. Bueno,
Última pregunta, Paloma, que fíjate que en una hora hemos tocado muchos temas. Un poco para resumir, tú si pudieras poner delante de las escuelas, ahora vives en Alemania, pero ponte que en Alemania, en España, en todo el mundo, un mensaje en una lona gigantesca para que lo viera todo el mundo, los que pasan delante, entran, salen, ¿qué mensaje pondrías ahí? Hay una frase que yo me repito mucho cuando tengo un mal día. Bueno, es que ahora llevo enferma mes y pico. O sea, aquí no para de haber virus. Ahora bueno, o sea, he tenido 2 infecciones de garganta seguidas. Oh. Entonces, llevo unos días de que me levanto y digo, ¿qué voy a hacer con el día de hoy si no tengo... ¿Sabes? Estoy hecha polvo. Hoy por fin me encuentro bien, a pesar de la voz que todavía está un poco... y la garganta como me pica, pero llevo muchos días muy malos. Y entonces hay una frase que primero me hace reír cuando estoy mal, que es el haz de tu día una obra de arte. Es muy típica. Entonces, claro, cuando yo me levanto así, pues eso, con dolor de cabeza, toda embotada, energía cero, los niños ya gritando de buena mañana, jugando y sin quererse vestir. Claro, yo me veo ese día por delante y digo, ¿qué hago de mi día? ¿Qué obra de arte? O sea, entonces, esto me lleva un poco a reírme de mí misma, que al final es lo que te decía del éxito, al final, si tú eres capaz de comprender tu situación y ponerle humor, es un punto de partida brutal. Pero también esto me empuja bueno, pues si mi obra de arte es un dibujo de un niño de 4 años hoy, pues esa será mi obra de arte. O sea, si tengo que pintar, si el único color que tengo ahora mismo disponible es el negro, pues haré una obra de arte en negro. Pero lo intento hacer, ¿sabes? Pero la hago. Entonces salgo y con esto, no sé, pues es muy fácil usarlo. Fíjate, yo los días que he estado tan mal, lo he usado mucho para ayudar. O sea, he pensado, vale, muy bien, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos o sea, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos a ayudarme? Pues les entreno la compasión. Oye, ¿sabes cuando tú estás malito, que te encuentras fatal, que solo quieres que mamá te cuide? Hoy mamá está así. Me gustaría que hoy no os peleéis tanto, o si se están peleando, por favor, hoy no os peleéis tanto. No sé cómo lo tenéis que arreglar porque no puedo pensar, me duele mucho la cabeza, pero por favor, dejad de pelearos. Y entonces mis hijos o sea, son capaces de empatizar en ese momento. Ostras, realmente mamá está muy mal, ¿sabes? O sea, no, para que nos diga esto con esta tranquilidad, esta suavidad, porque claro, aquí pasa algo. Pero soy enérgica, ¿sabes? O sea, soy una persona de movimiento, ¿sabes? Yo no voy y les digo todo con mucha suavidad y mucha calma, sino que, pues no les grito, pero les digo las cosas a mi manera, firme, pues eso, enérgica. Claro, cuando les digo así con una voz, con un hilo de voz, con una mascarilla, porque claro, me tengo que acercar a ellos, si no, no me escuchan. Una mascarilla y ven en mis ojos esa súplica, pues es como, vale, vamos a esforzarnos por hacer, ¿no? Es como un punto de partida para que ellos se esfuercen ese día un poquito más. Y que sepan que, oye, ¿te acuerdas el otro día lo bien que te portaste solo porque mamá te lo pidió porque estaba malita? ¿Ves que sí que puedes controlarte? Lo uso muchísimo, claro, lo uso muchísimo. Y entonces ellos se dan cuenta, cuando mi hija mayor me dice, no puedo evitar pegarle si me haces esto. El otro día mamá te lo pidió, que estaba malita, y tú no le pegaste y lo conseguiste hacer súper bien. Mamá estuvo contentísima, te agradeció un montón y tú te sentiste mucho mejor. ¿Por qué hoy no puedes? Y como mínimo les hace pensar, ¿no? Porque al final es verdad, no siempre se puede actuar en cada momento como tú lo dirías. Mira, Tomás de Aquino, que fue un filósofo, lo decía muy a menudo, que él se descubría muy a menudo, era un santo, además, o sea, ojo, se descubría a menudo pensando lo correcto, deseando lo correcto y actuando en dirección absolutamente contraria. Decía, joder, pues si esto le pasaba a un santo, ¿sabes que no me va a pasar a mí? A ti y a todos, sí, claro. Yo creo que a todos entonces, nos pasa esto. Volvemos a las expectativas. Ojo, no esperes de ti hacerlo siempre todo perfecto. O sea, lo mejor que puedes no es perfecto siempre. A veces te tienes que conformar con la mediocridad. Sí, la obra de arte queda ahí un poquito a veces un poquito infantil. Con una obra de arte de 4 años. Paloma, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta sonrisa muy comunicativa y por todas las enseñanzas que nos has dado, que realmente ha sido, yo creo que un podcast que ha servido mucho para los que lo hayan escuchado, porque has dado pistas y cosas concretas para poder mejorar
una cosa que creo que es básica, que es el día a día que al final conforma nuestra vida. Entonces, si cada día, quizás no una gran obra de arte, pero cada día haces tu pequeña obra de arte, pues seguramente al final estarás contento, ¿no? Lo cual, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades por este maravilloso proyecto que has montado. Gracias. Y pondré en los enlaces, en las notas del podcast, todos los enlaces para toda la gente que recomiendo que se apunte a tu newsletter, que es muy enriquecedora, y los que quieran meditar y no lo consiguen, es casi una garantía de poder conseguir meditar. Sí, no, totalmente. Además, mi sistema, ojo, tiene un 96,7% de éxito. Llevo 2 ediciones. Por eso. Eso ya es casi garantía. Ya es muy fuerte, o lo sí. haces o te devuelvo el dinero casi. Ya no te arriesgas mucho. No, es prácticamente, o sea, porque no me puedo meter en tu casa a obligarte, pero... Pues Paloma, muchísimas gracias y pues te seguimos en las redes entonces, bueno, en tu newsletter. En mi newsletter no tengo redes. Sí, pero totalmente. Sí. Muchas gracias, David, por este ratito. Hasta luego, chao. Hasta luego. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.